Hola, hola, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí terminando de compartir nuestro live. Excelente, muy bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Cómo van llegando más bien, no? ¿Cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas y todes a esta transmisión o a este live de sexualidad. Porque precisamente el día de hoy tenemos un tema interesante que ya estamos un poco por iniciar. Excelente, muy bien. Ya estamos aquí conectándonos todas y todos para que puedan darle compartir a nuestro live y que muchas personas más puedan ver este contenido tan rico y tan informativo como tenemos el día de hoy. ¿Verdad, profesor? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí con un tema bastante interesante, que hasta cierto punto es algo novedoso, pero que si realmente lo atendemos, si realmente nos interesa conocer un poquito, nos puede solucionar muchísimas cosas. Ujú. Sí, sobre todo porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia sexual. Mucho se ha hablado de el desarrollo como un poco de la inteligencia, ¿no? En términos como generales o en términos cognitivos. Pero como usted bien mismo lo comenta, muy pocas de las veces se habla de esta inteligencia sexual. ¿Qué será la inteligencia sexual? ¿Tendremos inteligencia sexual? ¿O cómo poder desarrollar la inteligencia sexual? Eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Así que invitamos a todas las personas que se están conectando a que le den compartir, compartir, compartir para que este live pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos, profesor? ¿Ah? Claro que sí. Regularmente cuando hablamos precisamente de inteligencia, ya lo comentaba yo un poco, regularmente está como muy vinculado el término a cuestiones del desarrollo de, pues, habilidades, capacidades, ¿no? Que obviamente se pueden encontrar en cada una de las personas, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues vamos como un poco adaptando estas habilidades, ¿no? Y capacidades a nuestro vivir día a día, ¿no? Sabemos muy bien que hay muchos temas vinculados con la inteligencia, desde la inteligencia cognitiva o el IQ, ¿no? Hasta hace algunos años la inteligencia emocional, pero muy poco tienes casi, casi reciente, podemos decir, que se está hablando de lo que es la inteligencia sexual. ¿Qué podríamos decir que es la inteligencia sexual? Mira, de hecho, este es un concepto bastante nuevo en realidad, pero que tiene sus orígenes en todos estos modelos de las inteligencias múltiples, ¿sí? Digo, hace bastantes años se hablaba de la inteligencia y se medía la inteligencia, pero solamente desde el aspecto cognitivo, ¿sí? Ah, Y ajá. un montón de pruebas que en psicología tenemos para medir la inteligencia. Pero luego surgen otros teóricos, psicólogos, que se dan cuenta de que el ser humano puede tener diferentes tipos de inteligencias. Y entonces hablan de las inteligencias múltiples como la inteligencia matemática, ¿sí? Que es como muy específica, la inteligencia psicocorporal, kinestésica. Entonces, cada una de estas nos habla de cómo el ser humano puede tener acceso al conocimiento del sí mismo y del entorno, ¿sí? Hay también una inteligencia intrapersonal, una inteligencia interpersonal. La intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de quién soy yo, mis necesidades, mis gustos. Y la interpersonal tiene que ver con la socialización. Cómo yo Ujú. puedo comunicarme, conectarme con la gente que está a mi alrededor. ¿Sí? Después de esto surge el movimiento de la inteligencia emocional con el trabajo de algunos conductistas, como Goleman, por ejemplo.
Y es a partir precisamente de estos trabajos de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional que luego surgen otros teóricos mucho más recientes que empiezan a hablar de la inteligencia sexual. Y hablar de la inteligencia sexual es hablar de esta posibilidad Ajá. de desarrollar habilidades y competencias de conocimiento sobre la sexualidad. Pero no solamente de conocimiento, sino este conocimiento que yo puedo adquirir o que puedo desarrollar, ¿cómo lo puedo poner a la práctica en mi vida cotidiana? Es decir, no se queda solamente en el aspecto meramente cognitivo de conocer, de saber cosas de sexualidad, sino Claro, esto que estoy aprendiendo de sexualidad, cómo hace referencia a mí como persona, como ser humano, cómo hace referencia a mi contexto en el que yo me desenvuelvo, cómo este conocimiento que estoy adquiriendo me puede servir para relacionarme de una mejor manera con otras personas. Y en el ámbito sexual, por supuesto, tiene que ver cómo puedo usar este conocimiento para vincularme de una manera más armoniosa, más orgánica con una pareja, si así lo deseo, o cómo relacionarme conmigo. Ahí es donde entran, por ejemplo, las inteligencias interpersonal y la intrapersonal. En la intrapersonal, desde el autoconocimiento y el interpersonal, ¿cómo claro. puedo acercarme a conocer a alguien más? Y entonces es desarrollar estas habilidades, son habilidades, competencias, destrezas, tanto de conocimiento sobre sexualidad, cómo voy a acceder a información, discriminar qué información estoy obteniendo. También tiene que ver con aprender a discriminar si esta información que estoy obteniendo verdaderamente tiene características de ser científica, tiene características de ser sobre investigaciones que tienen cierta comprobación o que tiene una metodología auténticamente científica que me permita confiar en lo que estoy leyendo, en lo que estoy Claro, investigando. ¿Sí? claro. Y que obviamente eh, me va a permitir un mejor conocimiento de mi propia sexualidad. Así ¿Sí? es. Yo creo que Podemos, grandes rasgos a eso se refiere la inteligencia sexual. ok, podemos entonces estar mencionando un poco, describiendo que la inteligencia sexual va a ser como este conocimiento íntimo, ¿no? Relacionado con la capacidad que en algún momento yo tengo para uno tal vez disfrutar de manera plena y satisfactoria, pero al mismo tiempo implicaría el conocimiento o qué tan preparada o preparado me encuentro en los diferentes ámbitos que competen al ejercicio de la palabra sexualidad como tal, es decir, a los aspectos biológicos, a los aspectos psicológicos y a los aspectos sociales, o vistos a lo mejor desde otro enfoque, desde estos olones que en algún momento pueden constituir toda la visión de lo que es la sexualidad y con ello poder entonces ofrecer a lo mejor una mejor versión de nosotras mismas o de nosotros mismos en cuanto a mi conocimiento específico, pero también en el acompañamiento que yo tengo con las y los demás, independientemente de si son mis parejas o no. A eso más o menos vamos. Sí, y es que además un punto muy importante y que desde mi punto de vista es quizás el primordial, la inteligencia sexual busca que la persona realmente se interese por el conocimiento del sí mismo, en el cuerpo, pero también en las emociones, en las sensaciones, en los sentimientos, en mi conciencia a nivel psicológico, emocional, pero también mi conciencia social. Esto es muy importante. Ajá. No descartar, no hacer a un lado que yo al crecer en un contexto social histórico, en una comunidad, esta comunidad también influye en mí, con todas sus aportaciones de valores, creencias, reglas, etcétera. Eso también moldea mi visión de la sexualidad y mi visión de lo que es el cuerpo y el erotismo. Entonces necesito también hacer conciencia de esto para poderlo reflexionar y en esta reflexión
poder discernir con cuáles cosas de esto puedo todavía empatar con lo socialmente establecido y decido de forma consciente, voluntaria, porque encuentro que también me beneficia, que es fructífero seguir esta línea, pero también cuáles no. Claro. Y poder decir, ok, tomo el riesgo de no seguir este lineamiento, aunque culturalmente, socialmente, eso significa a lo mejor puedo ser señalado, puedo ser quizás excluido, a lo mejor voy a ser visto como algo raro, porque no estoy siguiendo esos lineamientos. Claro. Pero es parte del autoconocimiento y de la inteligencia emocional de tomar decisiones sobre cómo quiero llevar mi propia vida y por lo tanto cómo quiero llevar mi propia sexualidad. Podríamos entonces estar diciendo que aumentar un poco la parte del coeficiente sexual, por así mencionarlo, implicaría de primera instancia echarnos un clavado internamente para poder empezar a ubicar todos esos introyectos socioculturales, mitos y tabúes que de alguna u otra manera yo misma o yo mismo tengo con base al conocimiento que en algún momento adquirí de mi propia sexualidad y de la sexualidad de las y los demás. ¿Es correcto, no? Sí. Entonces, Y que allá nos enfrentamos a algo súper complicado, ¿no? sí. La verdad sí, Derribar mitos y tabúes, ¿no? pero en la medida que nos metemos en este tema, fíjate que lo rico es que me puedo adueñar de mi vida, me adueño de mis emociones, me adueño de mis sentimientos y por lo tanto me adueño de mi sexualidad, ¿sí? Obviamente implica riesgo, un riesgo a nivel de quizás hasta mi propia familia me va a ver como alguien raro, me va a ver como bicho raro, porque ¿y por qué hace eso? ¿Por qué no está siguiendo el carril que nosotros marcamos? ¿Por qué no está obedeciendo lo que los abuelitos dijeron que así tiene que ser? Bueno, es que a lo mejor a los abuelitos en su momento, en su contexto, así les funcionó, o, aunque no les haya funcionado, ellos no vieron opciones. Pero si yo ahora veo opciones diferentes y que pueden ser válidas para mí, pues a lo mejor es una cuestión también, parte de la inteligencia emocional, inteligencia sexual, sería arriesgarme, aprender. Puede ser que pues, me atrevo, Claro. quizás descubro que no es lo que yo pensaba, quizás descubro que no me beneficia del todo, pero yo tengo la oportunidad de decir, ok, ya sé que por aquí no es, detengo y cambio estrategia, cambio conducta, ¿sí? Pero esto sí requiere un proceso interno bastante complejo muchas veces, porque nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura no nos permite esta libertad de atrevernos a cuestionar lo establecido y a experimentar cosas diferentes. Claro. Sí, hay una visión heteronormada, normativa, falocentrista, coitocentrista de lo que es la sexualidad y por ende, si tú cuestionas como estos aprendizajes o estos introyectos, pues obviamente la sociedad de alguna u otra manera pues va a hacer, te va a señalar, ¿no? De alguna u otra manera, pero eso pasa como cuando tomamos cualquier tipo de decisiones en toda la vida, ¿no? Una decisión que a lo mejor no compete, ¿no? Como con esta idea familiar, pues hay una tendencia siempre como un poco a vivirse señalado o señalada. Por lo tanto, el tener una inteligencia sexual tiene un riesgo. El riesgo de ser auténticamente tú misma, tú mismo, descubriéndote paulatinamente, ubicando tus limitaciones, tus gustos. Digo, porque al final hay autores, ¿no? Que proponen
que la inteligencia sexual, o para que todas y todos tengamos inteligencia sexual, tenemos que reflexionar tres áreas, me parece, ¿no? La primera, que creo que tiene que ver con educación para la sexualidad, obviamente desde una visión objetiva, científica, laica, con una perspectiva de derechos, con perspectiva de género. De la misma manera, un proceso de autoconocimiento personal que implica no solamente la parte erótica, sino también la emocional. Y por último, esta capacidad de comunicar y negociar con las parejas que en algún momento yo me relaciono, ¿no? Y no solamente a nivel, fíjate, de relación de pareja, porque esto tiene que ver también en el contacto, en la relación con cualquier otra persona, porque al final de cuentas, tu sexualidad no la haces a un lado cuando estás con alguien que no es tu pareja, está Claro. presente contigo. Y entonces también desde ahí, desde el ejercicio de tu sexualidad, eh, eh, también puedes relacionarte con los amigos, con los jefes en el trabajo, con tus subordinados en el trabajo, con los vecinos, es decir, con cualquier otra persona, porque tiene que ver también con estos conceptos de lo que nos hace hombres, lo que nos hace mujeres, cómo lo interpretamos, cómo nos vinculamos entonces a partir de estos conceptos con las otras personas. Desde mi ser hombre, ¿cómo entiendo yo que tengo que relacionarme con otros hombres? ¿Cómo entiendo que tengo que relacionarme con las mujeres? ¿Sí? ¿Qué conductas y qué actitudes son válidas, cuáles no son válidas? ¿Sí? Entonces, ahí también se incluye esta parte, obviamente, de la educación sexual, del autoconocimiento y de la comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, en cierto sentido, fíjate que las mujeres por la educación, ya hablando desde lo cultural, la educación que reciben, nos llevan cierta ventaja porque a las mujeres es más fácil que se les permita tanto identificar sus emociones como poderlas expresar sin que sean tan criticadas o que se les castigue por expresarlas. A diferencia, sobre todo aquellas emociones que pudieran estar vinculadas o que pudieran estar identificadas como con debilidad, ¿sí? Pero entonces esto hace que los hombres aprendemos a vincularnos con otros hombres desde, aunque hay una cuestión afectiva, pues también desde la agresión, desde la competencia para demostrar quién es más hombre y Claro. diferentes cosas. En la relación con las mujeres, quién manda, quién no manda. Entonces, todos estos elementos son importantes en la inteligencia sexual, que la persona los cuestione, Así es. Creo que haga algo con ellos. así es. Incluso podemos mencionar que hay hasta test, ¿no? Como de análisis o reflexión personal, que de alguna u otra manera nos invitan como a ubicar o a ponderar, ¿no? Como qué tan inteligentes somos a nivel sexual. Me gustaría ir como leyendo algunas preguntas y a partir de ahí, a lo mejor poder hacer como, pues, como una retroalimentación. Obviamente, ¿Sí? quien quiera el test, pues al igual y se lo podemos como un poco pasar, nada más nos pide la información y con gusto se la haremos llegar. Pero vamos como sondeando, ¿qué es lo que propone este test? Y yo creo que desde ahí podemos como hacer un análisis. La primera pregunta y que yo invitaría como mucho a la reflexión es, ¿te sientes libre y muestras disposición para tomar una iniciativa sexual? Es decir, a lo mejor tienes complejos, estás libre de complejos, no tienes miedo o no te da vergüenza. Vayan ahí como un poco anotando, ¿no? Y a lo mejor identificando como alguna sensación. Si no lo tienen aquí o si no lo sienten aquí, en alguna parte del cuerpo se va a empezar a mover, ¿no? Siguiente pregunta, ¿hablas libremente con tu pareja de sexualidad? Y ojo, luego a veces pensamos que hablamos libremente cuando realmente no. 3, ¿te sientes utilizado o utilizada sexualmente a menudo? 4, ¿consideras que la mayoría de los contactos sexuales, sean de noche o con tu pareja de toda la vida, resultan gratificantes para ambos? ¡Ay, eso está fuerte! ¿No? Cuando a veces pensamos que, bueno,
O a veces ni siquiera pensamos, a veces nada más asumimos que, bueno, yo ya estuve a gusto y ni siquiera le pregunté a la pareja, ¿no? 6. O el rollo de tengo que cumplir porque pues es parte del convivir como pareja. Pues no tengo ganas, pero pues hay que cumplirle para evitar los problemas. Pues eso también va a afectar el vínculo. Así es, ¿no? Pregunta número 6. ¿Crees que tu pareja es demasiado egoísta y busca solo su placer? 7. Después de alcanzar un orgasmo, ¿tienes deseos de permanecer al lado de la pareja? ¿O le dices, ya puedes pedir el Uber, mi amor, por favor? ¿Está ¿No? bien? ¿Sí? ¿Consideras que tus relaciones son demasiado monótonas y rutinarias? 9. Cuando tienes pensamientos sexuales o practicas la masturbación, ¿te sientes culpable? Y a lo mejor yo pondría una más, practicas la masturbación y no genera ninguna sensación de culpa, ¿no? ¿Consideras que los ritos sexuales, que los rituales sexuales que practicas son los que realmente deseas? 11. ¿Aceptas determinadas iniciativas de tu pareja, pero después crees que es demasiado liberal? ¿No? Y 12. ¿Piensas que la mayoría de la gente tiene una sexualidad más gratificante que la tuya? Si estas preguntas en algún momento te movieron, te invitamos a que continúes aquí porque es momento de enfrentar y de hablar de esta gran gama de cosas que en algún momento implica la inteligencia sexual, ¿no? Y precisamente estas preguntas abarcan estas tres áreas de las que planteabas. ¿Qué educación sexual tenemos? Ajá. ¿Qué autoconocimiento tenemos tanto desde lo corporal, lo erótico, como mis emociones, sentimientos y demás? Y también la manera en que me comunico. Abarca estas tres áreas, porque tiene que ver con, por ejemplo, hablando de los mitos y tabúes, ¿qué aprendí? ¿Qué me dijeron acerca de la sexualidad? ¿Qué me dijeron acerca de la masturbación, por ejemplo? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Me van a hacer pelos en la mano si lo hago? ¿Me voy a enfermar? Me va, si, como varón, si me masturbo después, ya se me van a acabar los espermatozoides, ya no voy a poder tener hijos después. ¿Qué? O sea, ¿cuáles son las creencias que surgen acerca del ejercicio sexual? Que eso me va a llevar entonces a limitarme, o a lo mejor ejerzo esa práctica, pero con vergüenza, con miedo, con chin, ya lo hice, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal que si de veras sí, sí me enfermo? ¿Y qué tal que si de veras sí me pasa esto? Porque lo hice, ¿sí? Entonces, vemos cómo sí es importante que todo mundo tenga acceso a una educación sexual que de verdad le permita reconocerse como un ser humano total, completo. Y Claro. no esta sexualidad desde una visión Mortificante, ¿no? Que, ligada al pecado, ligada a lo sucio, ¿sí? Y que entonces por eso hay que tener sexo para tener hijitos, pero no por placer, porque eso es malo. Digo, hay gente que todavía está atorada ahí, digo, afortunadamente cada vez menos. ajá. Pero sí hay gente que todavía está pegada en ese concepto, ¿sí? Y O, entonces, realidad muy limitada, pero también colpígena. claro. O inclusive está relacionando todos los temas de sexualidad solo con la parte coital, ¿no? Uh-huh. En donde vincula básicamente la práctica de la sexualidad como cuestión de bombeo, prácticamente, ¿no? Sin importar como esta parte emocional, afectiva, el acompañamiento, el placer, el poder a lo mejor llegar a un orgasmo, la visión a lo mejor, por ejemplo, de acompañar emocionalmente también a la pareja durante los diferentes como facetas
donde no necesariamente se refiere solo al acto sexual, sino como en el ámbito relacional, ¿no? Como de pareja, en lo cotidiano, en estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que también es importante empezar como un poco a quitar la idea de que la inteligencia sexual puede estar relacionada con la calidad, ¿no? Específica de cómo son tus penetraciones sexuales, ¿no? Y digo penetraciones porque se enfoca o se focaliza directamente a las cuestiones coitales, ¿no? Cuando la realidad es que la inteligencia sexual va mucho más allá, ¿no? Discernir estos aprendizajes, disfrutar, preguntarme inclusivemente si lo estoy disfrutando o no, como para qué estoy teniendo relaciones sexuales, si es por obligación, por imposición, por debeísmo, como usted lo decía hace rato, por cumplir, o simple y sencillamente porque entre ambos, ¿no? O entre mí misma, a mí mismo, ¿no? O con pareja o sin pareja, quiero un acto que me lleve precisamente, ahora sí, como dirían algunas religiones, ¿no? O cuestiones espirituales, a conectarme con el universo, ¿no? Que hablábamos, de hecho, la semana pasada de eso, ¿no? Como, ¿para qué estoy teniendo esta práctica erótica y sexual? Y es que la práctica sexual, si solamente la limitamos a la parte genital, obviamente estamos no solamente limitados, sino nos estamos discapacitando en la experiencia emocional. Ahora, también hay una parte muy, muy padre en este compartir, poder comunicar con la pareja con la que estoy, eh, cómo quiero ser tocado, pero no necesariamente desde lo erótico. Por ejemplo, ¿cuántas veces te das el permiso de abrazar a alguien o que te abracen sin Claro. que necesariamente eso tenga que terminar en un acto coital? ¿Sí? El sentir la calidez de unos brazos que te toman, que te contienen, que te dan bienestar. Y es algo muy padre y es parte de esta inteligencia sexual, porque hablamos de cómo expreso mis emociones, cómo me permito en esta relación con esta persona también experimentar vulnerabilidad, fragilidad, porque eso me ayuda también a relajarme, a descansar, a confiar en la otra persona, ¿sí? Claro. Vamos checando cuando abrazamos a alguien o cuando nos abraza a alguien, cómo doy el abrazo, cómo recibo el abrazo. Porque luego tenemos estos abrazos sociales, ¿no? Como al estilo del pato Donald. Levantando la colita, separando los pelos, ¿sí? Y dando la palmadita en la espalda. ¿Y qué pasaría si te atreves a acercar las caderas, ¿sí? Digo, si están vestidos no va a pasar nada, Claro. ¿ok? Eh, acercar las caderas, abrazarse, estar ahí abrazados, respirando, sintiendo la respiración y sintiendo el cuerpo de esa otra persona, ¿sí? Claro. Le tenemos miedo al contacto, ¿no? También. Y que eso también implica como un poco esta parte de con qué me está conectando, ¿sí? Muchas de las veces me conecta tal vez con emociones o sensaciones como no trabajadas, no digeridas o inclusive no claras, ¿no? Tenemos un nulo contacto con la parte emocional, por eso nos limitamos incluso con la parte del contacto físico, que ahora yo creo que también aquí sería importante mencionarlo, digo, yo no a todo mundo vamos a andar abrazando, ¿no? Y repegando todo, porque bueno, también hay una diferencia entre eso y abuso y hostigamiento, nada más para que quede claro. Al Sí, ratito vayan a obviamente andar ahí dando abrazos de tamal con la carnita adentro y vayan a decir que nosotros les comentamos, ¿no? no, obviamente tiene que ser consensuado, tiene que ser voluntario y por supuesto tendrá que ser con alguien con la que sientes la confianza de poder tener esta cercanía, Claro, de claro. que no se va a aprovechar, ¿sí? Pero que incluso puedo yo poner un límite si noto que
se está yendo por otro lado. Claro. No ir a la calle y con la primera persona que me tope, oiga, le doy un abrazo, me deja abrazarle y acercarme de esta manera, pues de entrada, por supuesto, me va a ver raro y me va a mandar al diablo. O va a llamar a la policía, pues viejo loco que pretende. Y será lo natural. Claro. Entonces, sí, necesitamos hacerlo con aquellas personas con las cuales tengo un vínculo emocional que me permite experimentar esto de una forma protegida. Claro. ¿Sí? Y puede ser, por ejemplo, el abrazo a mamá, el abrazo a papá, el abrazo al hermano, a la hermana. ¿Sí? Es como un poco también como deserotizar el contacto. ¿Sí? Porque fíjate algo bien interesante de esto, que está vinculado con la inteligencia sexual y la inteligencia emocional. Es cuando yo desexualizo el contacto físico, ¿sí? Gracias al contacto con otra persona, me estoy sintiendo yo. Claro. Eso es algo parece extraño, suena extraño, pero es la oportunidad para, en compañía de esta persona en este abrazo, soy yo el que está sintiendo. Yo no sé qué sienta la persona a la que estoy abrazando. Yo supongo, espero que mi abrazo le guste y le sea placentero. Pero yo, ¿qué estoy sintiendo? Yo me estoy sintiendo a partir del abrazo que tengo con esta persona. Eso es lo que contribuye precisamente a esta parte del autoconocimiento. Claro. ¿Sí? Y por eso no necesariamente tiene que ser con la pareja o con quien yo tengo una vinculación erótica. ¿Sí? Porque a veces, fíjate, ¿cuántas veces ha sucedido en parejas heterosexuales o homosexuales? De repente se acerca la pareja, se acurruca y es como que, ya quiere. Pues bueno, vamos dándole, hay que surtir el pedido. Y espérate, ¿qué tal que lo único que quieres ahí estar acurrucado? Porque es esta parte que nos remonta hasta cierto punto a nuestra historia infantil, de Claro. sentirnos protegidos, de sentirnos cuidados, de sentirnos apapachados, de sentirnos consolados, ¿sí? Y a lo mejor es eso solamente lo que deseo. No deseo llevarlo a la parte coital. Pero si yo concibo que todo el contacto sexual que tengo invariablemente me lleva a lo coital, creo que necesito trabajar, modificar, porque también eso como aprendí que el contacto con el cuerpo tiene que ser erótico. Sí. Por eso, y es muy importante entonces, uno, el descoitalizar la sexualidad, descoitalizar o deserotizar el contacto, pero asimismo conocerse a uno, ¿no? En todos los ámbitos, emocional, mental, sexual, y que es súper fundamental y es algo que a menudo, pues, pasamos como de largo, ¿no? No nos detenemos como un poco a pensar en esta área sexual porque hemos coitalizado tanto la sexualidad que inclusive ubicamos las relaciones eróticas o sexuales desde una manera como muy robotizada, ¿no? Damos un beso aquí, damos un abracito acá y entonces lo que sigue ya es la penetración, ¿no? Como Y de sobre manual. Ándale, como el manual, ¿no? Inserte aquí para estar bien, ¿no? Inserte aquí para activar. Y quizá tenemos que empezar como un poco a abrir ese mapa corporal, ¿no? En donde el disfrute de las sensaciones, emociones y el placer es un elemento importante para esta cuestión precisamente de aumentar nuestra propia inteligencia. Es el tema, de nuevo, del autoconocimiento y también como de permitirse, de alguna u otra manera, sin censura, sin crítica, sin miedo, pero con el elemento principal de la comunicación. No puedo yo llegar con la pareja
hacer y deshacer sin antes haber mínimo negociado, hablado, ponerlo como en la mesa, ¿no? Y fíjate, hay algo bien interesante, hay algo paradójico. Cuando conseguimos deserotizar el contacto físico, curiosamente, al mismo tiempo, aprendemos a distinguir cuando hay un contacto erótico real. Uh-huh, ¿Sí? uh-huh. Porque entonces yo aprendo a diferenciar cuando este contacto de esta persona que se acerca conmigo, de verdad tiene una connotación erótica y que entonces yo puedo decir, si me interesa, le sigo el juego, o si no me interesa decir, bueno, pues por aquí no, y quiero esto otro, o el contacto que estoy recibiendo es más de tipo afectivo, amoroso y no necesariamente erótico, ¿sí? Y esto, por ejemplo, desde niños y niñas no se nos enseña realmente. Uh-huh. Y desde muy pequeños se nos orienta que el contacto físico puede llevarnos a la parte erótica, ¿sí? Y entonces los chicos, las chicas pueden entrar en confusión, sobre todo cuando están comenzando a tener sus primeros noviazgos, sus primeros contactos físicos Claro. eróticos, así como, esto que estoy sintiendo, a ver, realmente tiene que ver con la cuestión amorosa, es la manera en que mi amiga, mi amigo me está abrazando, es una expresión amorosa, o esta persona está calenturienta y quiere conmigo, ¿sí? Si yo logro diferenciarlo, también me voy a evitar muchos malos entendidos, ¿sí? Acusar de algo que no está o identificar sí que sí hay algo y que me puede poner en riesgo. Algo muy importante, por ejemplo, en la educación sexual de los niños. Tienen que aprender a diferenciar estos diferentes tipos de contactos para prevenir, para evitar un posible abuso sexual, por ejemplo. Ajá. Y que incluso esto de tener un autoconocimiento y eliminar como un poco esta parte de los miedos al contacto y poderlo diferenciar, también va sobre todo a empoderar mucho a las mujeres y que va precisamente como un poco a empoderar, va a anunciar y sobre todo se van a atrever a denunciar más aspectos que tienen que ver con hostigamiento y acoso del día a día de las mujeres, ¿no? Bueno, en la casa también, en la calle, en los trabajos, en los camiones, ¿no? Que ahorita con la sana distancia parece que no, pero de todos modos hay repegones, ¿no? Y que muchas de las veces las mujeres les da miedo precisamente esta cuestión como de enunciar o hacer algo por algo completamente introyectado, ¿no? Se ha como hemos aprendido, ¿no? Las mujeres en algún momento han introyectado de que básicamente estas cosas no se hablan o no se dicen. A veces lo hacen por prevención, pero si estás en un espacio público y hay más gente, creo que la mejor manera es la denuncia pública y en el momento, ¿no? Muchas mujeres se quedan completamente calladas ante esta situación. Entonces yo creo que esta parte de autoconocimiento también podría ayudar como un poco a bajar esa cuestión como de violencia y agresión que viven constantemente las mujeres. Porque pueden diferenciar cuando realmente hay ese tipo de acercamientos y también diferenciar cuando no lo hay, ¿sí? Pero también con los niños. Sobre todo en el caso de los niños son los más vulnerables a este tipo de acercamientos, Claro. porque tienen menos acceso a poderse defender, tienen menos posibilidades, se les cree menos, se les cuestiona más incluso que a las mujeres, ¿sí? Pero también esto implica empoderar a los hombres, no solamente a las mujeres. Porque aquí hablamos de que el hombre sea capaz de apoderarse de sus emociones, de sus sentimientos y por lo tanto aprender a identificar qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy deseando. Donde esto que estoy buscando y esto que estoy deseando
donde sí lo puedo buscar, sí lo puedo proponer, donde no corresponde, ¿sí? Porque si no es como dar bastonazos de ciego a ver dónde pega, ¿A dónde cae? pero por supuesto, al hacer eso voy a estar lastimando, Claro, ¿sí? Porque no claro. tengo la conciencia de que esta conducta, ¿sí? Es incorrecta o que puede resultar agresiva para alguien más, Ajá. ¿sí? Yo debo tener también claridad de qué es lo que estoy buscando para poder tomar la mejor decisión y en dónde, con quién, de qué manera lo puedo proponer, lo puedo sugerir y que en el caso de que no hay la respuesta deseada, pues también el mundo no se me viene encima. No Claro. tiene por qué ser necesariamente ahí con esa persona, ¿sí? Puede ser con esta persona, no, ya sé que aquí no. Ujú. Pero puede haber alguien que sí esté dispuesta a jugar el juego que yo quiero, ¿sí? A lo mejor a ti no te gusta jugar fútbol. Voy a buscar a alguien que le guste jugar fútbol. A lo Claro. mejor a ti te gusta jugar matatena, pero a mí no. Entonces, ¿por qué tengo que forzarte a jugar fútbol cuando lo tuyo es la matatena? Ya vio mi cara, es que me imaginé. Al final creo que tanto la educación como el autoconocimiento, pues va a ayudar a todas las personas en el ejercicio integral de su sexualidad, ¿Sí? a entender los límites personales y los límites de las y los demás. Por eso también algunos autores, ¿no? Hablábamos específicamente quienes han creado como un poco esta parte del concepto de inteligencia sexual, ubican que el tercer elemento es el proceso de comunicación y Ujú. negociación, ¿no? ¿Cómo Sí. poder llegar a negociar con una persona? ¿Cómo poder llegar a negociar algo erótico o sexual, ya sea con mi pareja o conmigo, ¿no? O con alguien más. Uh, obviamente vamos a ver en qué contexto nos estamos moviendo. Y a mí me parece que de entrada tendríamos que ser muy honestos con lo que queremos, porque luego si entramos con estos juegos neuróticos de enredar, darle vueltas a las cosas para ver si cae Ajá. como una especie de trampa. Para ver si me entiende. No, no, eso no va a ayudar porque puedo, puedo estar generando expectativas que yo no estoy dispuesto a cumplir o que Claro. ni ideas tengo de qué pueda suceder. Entonces, plantear cuál es mi realidad, qué es lo que quiero, pero por supuesto, insisto, en qué contexto estoy. Ahí parte también este elemento de la inteligencia. Es Ajá. decir, si estoy en un antro, estamos en una cuestión de fiesta, nos miramos, hay esas miradas de complicidad que indican que, pues parece ser que no le soy indiferente, no me es indiferente, ok, puede haber este acercamiento y plantear, ¿sí? Oye, me llama la atención, me gusta, sí, y a partir de ello, quizás proponer, pues me quiero algo más contigo en este momento, y a lo mejor lo que quiero contigo es actividad erótica. No, no te quiero como mi pareja para toda la vida ni me pienso casar. Pero fíjate que hay una cosa, luego esta cultura en la que estamos envueltos nos lleva a inventarnos un montón de historias extrañas como para hacerle creer a la otra persona cosas que no voy a dar para que así suelte, O para que como así. para acceder exactamente, ¿no? Por ejemplo, lo invito a ver Netflix a mi casa, profe. Sí, yo tengo Netflix también en mi casa, así que pues vamos a hacer otra cosa diferente. ¿Sí? Bien, claro, claro, ¿no? Y que al final creo esta parte de la honestidad es un elemento también muy importante y que va de la mano precisamente con el autoconocimiento y la educación que en algún momento tenemos en materia de lo sexual o de lo erótico, ¿no? Pero hay una tendencia mucho precisamente a ser rodeadero, ¿no? Y no llegar a un punto principal. Muchas de las veces este rodeadero, ¿no? Que en algún momento hacemos, pues termina por enredar más la situación y como uno de los comentarios que mencionaban ahí, ¿no? Creo que era
creo que era mi tocayo, que mencionaba un poco que por eso entonces luego la gente le pides algo, le dices algo o pasa algo y ya se están ilusionando, ya están construyendo los castillos en el aire, como diría mi querida Amanda Miguel, ¿no? O haciendo precisamente historias que no van a un punto real y concreto con respecto a lo que es lo que yo quiero y lo que tú quieres, ¿no? Sí, y me parece que, mira, si lo hacemos en pleno respeto, estamos hablando de personas adultas, por supuesto, si lo hacemos en pleno respeto, reconociendo la dignidad de la persona, puedo proponer, ya sea chido, ya pegó el chicle y experimentamos a ver qué sucede. Si no, está bien también, ¿sí? Porque podemos entonces, existe la posibilidad de tener otro tipo de acercamiento, no necesariamente tiene que ser erótico, o definitivamente no, también es totalmente válido, ¿sí? Aquí el asunto es cuando, por la manera en que somos criados, somos educados, entramos en estos juegos de, no, yo le tengo que convencer, es como mi conquista, ¿sí? Es como de, tengo que hacer algo para que caiga. Claro. Y mientras más rejego se ponga, pues más voy a insistir. Híjole, ahí nos metemos en un cuetote muy grande, porque obviamente puede ser sumamente molesto para la otra persona. Podemos estar cayendo en una situación de acoso, ¿sí? O si la otra persona resulta que está igual de enfermita que yo, puede ser que caiga, pero también desde su propia patología. Claro. Y entonces se está uniendo ahí más que el gusto, el deseo, el deseo de conocer a alguien, de compartir con alguien, lo que nos está uniendo es nuestras enfermedades, nuestras neurosis. Y eso, pues, no augura cosas bonitas. Eso ¿Sí? vuelve una relación tóxica, porque intentamos de alguna u otra manera hacer que con mensajes no dichos toda la información pueda ser transmitida, casi casi como esta visión como telepática, ¿no? Donde le voy a transmitir todo lo que yo quiero o lo que no quiero y que al final va a terminar pues obviamente dañando no solamente esa parte del vínculo, sino también otras áreas de nuestra vida, porque si no está trabajado el tema, pues muy probablemente yo ya tengo una historia, ¿no? Donde hay ciertos patrones que a lo mejor se pueden repetir y esto va a empeorar sobre todo tu salud integral, ¿no? Física, emocional, sexual, ¿no? Hasta incluso espiritual si quieres, ¿no? Por eso es muy importante esta parte de la honestidad, la congruencia y la asertividad sexual, que ese es otro de los conceptos que por aquí entran, ¿no? Ser asertivo sexualmente implica un conocimiento de mí misma, de mí mismo, de mis límites, de mis gustos, de lo que en algún momento deseo y poderlo compartir de una manera clara, congruente y como muy objetiva, ¿no? Y si yo tengo claridad en todo esto, precisamente lo que voy a evitar es caer en la trampa de los supuestos. Yo supongo que entonces tú me estás entendiendo y que entonces estás aceptando lo que yo estoy solicitando. Pero luego del otro lado es, yo supongo que si hago esto, que si acepto esto, entonces tú luego vas a reaccionar como yo espero. Y ahí nos las llevamos en las suposiciones. Y con las suposiciones, entonces, luego nos estamos cargando expectativas, nos estamos cargando muertitos que se vuelven sumamente pesados. Por eso es importante tener claridad en la manera en la que me estoy comunicando. La otra persona no tiene por qué intentar adivinar lo que yo quiero, ¿sí? Si nos, por ejemplo, si nos atendemos a lo que nos dicen los teóricos de la comunicación humana, en particular con los 5 axiomas, no existe la no comunicación, ¿sí? Pero sí es importante que los dos tengamos los mismos canales de comunicación para que lo que yo estoy comunicando
de verdad te llegue el mensaje tal cual como yo lo estoy comunicando. Claro. Si estamos en un distinto canal, tú vas a entender otra cosa y vas a reaccionar a partir de lo que entiendes, ¿sí? Y vas a comunicar con lo que tú entiendes y entonces luego yo cómo recibo también ese mensaje y ahí nos vamos a enredar. Así es. Pero también tiene que ver con estos aspectos de incluso del uso del lenguaje. Algo con lo que yo me conflictó bastante y que luego a veces, por ejemplo, en la universidad, en la escuela, tengo que estar así como, Dalai, cálmate, bájale, respira profundo. No diga nada que aquí está Iris y Giovanni. Es que el manejo del lenguaje, digo, yo vengo de una generación pues, bastante anterior a la de la mayoría de los jóvenes que nos siguen, ¿sí? Y entonces el lenguaje en mi juventud, la manera en la que nos comunicábamos tenía un peso muy específico. Esto se ha ido modificando. La bronca aquí es que entonces a veces no entiendo qué me estás diciendo, no entiendes qué es lo que te estoy diciendo. Necesitamos conectarnos y que la palabra que estoy usando, yo tenga claridad de cuál es el significado que le quiero dar, ¿sí? Pero no solamente es la palabra tal cual, también tiene que ver cómo en el contexto en el que yo estoy o en el contexto en el que estamos, esta palabra o estas palabras que estoy usando, cuál es el significado que le pretendo dar, ¿sí? Porque no es lo mismo decirte a ti, Edgar, por ejemplo, oye, te ves muy bien con esa barba, ¿sí? Uy, raspa mejor, déjame, le digo. O decirte, por ejemplo, usando las mismas palabras, decirte, te ves muy bien con esa barba. Claro. El cambio de tono de voz, volumen, inflexiones, cambia el significado. O si yo te dijera, uy, te ves muy bien con esa barba. Estoy usando las mismas palabras, pero toda mi comunicación no verbal, mis gestos, inflexiones, volumen, ya está mandando otro mensaje. Claro. Entonces es bien importante tener conciencia de qué estoy comunicando. Y a veces no somos conscientes de qué estamos comunicando, qué mensaje estamos mandando, ¿sí? Sobre todo si entendemos que, por ejemplo, el 70% de la comunicación humana es no verbal. Por eso hay mucha complicación para entender las cuestiones de acoso, sobre todo para que los mismos hombres podamos reconocer qué sí es acoso y qué no, porque estamos formados precisamente desde una visión donde el lenguaje corporal dice más que nuestra propia palabra como tal, ¿no? Entonces, muy importante aclarar eso. Maestro, por aquí en los comentarios Giovanni nos decía, ¿y si pides con claridad y te dicen que no? ¿Qué puede estar sucediendo? Yo creo que a lo mejor ahí, bueno, de entrada primero ubicar qué tipo de relación estás llevando, ¿no? Será como lo primero. ¿Y qué tan dispuesto estás tú a lo mejor en poder negociar otra cosa? Digo, obviamente también hay que entender que a lo mejor el hecho de que lo pongas a negociación no significa que lo van a aceptar, ¿sí? Entonces que tú puedas a lo mejor valorar qué tanto tú puedes como llegar a lo mejor a movilizar eso que de alguna otra determinada manera tú estás pidiendo. Y si no, entonces, como lo dice Isis, pues ahí no es. ¿no? Ahí no es, o vamos negociando en un ganar-ganar. Lo importante en la negociación es que los dos ganemos. Y puede ser, los dos ganamos al mismo tiempo, a corto plazo, o los dos vamos a ganar, tú a lo mejor de manera inmediata y yo a mediano plazo. Pero que tengamos claridad de qué es lo que vamos a ganar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y entonces poder decir, ok, tú quieres, por ejemplo, en una actividad erótica, quieres tener este tipo de práctica. A mí no me termina de convencer por X razón. Perfecto, tú quieres tenerla porque a ti te satisface. Yo estaré dispuesto a la mejor a que complacerte, siempre y cuando luego también intentamos esto otro que a mí
me interesa, ¿sí? Ujú. Y entonces ahí los dos ganamos. Es Claro. decir, los dos estamos cediendo en un punto, pero con la intención de que vamos a obtener una ganancia. Pero esto tiene que ser explícito, tiene que ser consciente, tiene que ser perfectamente hablado para evitar malos entendidos o luego caer en las trampas de es que yo sí siempre estoy cediendo, yo siempre estoy poniendo para que tú estés bien y a mí luego ya no me haces caso. Si caemos en esa trampa, ¿saben qué? En ese momento detengan y a reflexionar cómo fue que caímos aquí, cómo fue que llegamos a este bache. Ujú, ujú. Ahora ya descubrimos cómo llegamos, cómo vamos a salir. Claro. Estamos dos, vamos a buscar la manera de salir y vamos a salir de la mejor manera posible. Pero es un trabajo de dos. Sí. Por aquí también tenemos a Saraí Pintor que nos dice, bueno, tenemos varios saludos, varios comentarios, varias felicitaciones de Elo Galarza, de Gerardo y algunas otras personas que ya se me pasaron por ahí, pero les mandamos muchos abrazos y saludos. Por acá dice Saraí Pintor, ¿qué sucede con las personas? Ah, ya se me movió otra vez, que no nos damos cuenta que le gustamos a alguien. ¿Cómo es que no logramos anotarlo? O sea, ¿cómo es que no lo logramos notar? ¿No? Pueden ser muchas cosas. Muchas. Obviamente tienen que ver con la manera en la que fuimos creados y que eso nos lleva a cómo vemos el mundo, a cómo Claro. nos relacionamos con los demás, ¿sí? Eh, pero puede haber muchísimos factores, es multifactorial. Ajá. Puede ser también una manera incluso de defenderme porque no quiero entrarle ahí, Ajá. o simplemente, pues no es de mi atracción esa persona. O también puede ser en qué momento de tu vida estás que a lo mejor tendrías que replantearte por qué tendría que fijarme. A ver, yo te la regresaría, ¿no? ¿Por qué tendrías que fijarte? ¿Sí? O sea, realmente es una situación tuya o es algo a lo mejor como impuesto o es algo que a lo mejor te han dicho y que a lo mejor, te hace hasta dudar de ti. ¿Realmente quieres en este momento? Porque pues realmente cuando le damos respuesta a eso nos vamos dando cuenta si tenemos como información de nuevo introyectada, ¿no? ¿Qué es lo que en Sí, algún momento pues hacemos o no para, incluso también como para no darme cuenta o para darme cuenta, ¿no? O simplemente porque no quieres, ¿no? ¿Qué es lo que te está moviendo ahí? Es como un poco eh, que aterrizaras la información más como en tu propia necesidad del momento, ¿no? puede ser que yo estoy en un momento de mi vida Uh-huh. donde yo necesito colocar mi atención En en otro lado. algo, ¿sí? Y por las razones que sean, a lo mejor quiero concentrar mi energía en estudiar, en aprender, etcétera. Y Uh-huh. eso, obviamente, al tener mi atención colocada en un punto, pues no me va a permitir observar lo otro. Pero si tengo claro que eso es mi deseo, que yo quiero conseguir esta meta, pues tampoco tendría por qué sentirme mal porque no vi aquello, ¿sí? Y a lo mejor no era para mí, Uh-huh. ¿sí? Lo que pasa es que luego también existe este rollo que es muy común que luego entre amigos, es que no te das cuenta que sí le gusta, o sea, así como que lánzate. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué? Uh-huh. ¿Por qué tendría que ser? Igual, Uh-huh. a lo mejor, si me resulta de interés, me doy la oportunidad, pero si no, ¿por qué Ajá, tendría que? claro. ¿Sí? Aquí es, de nueva cuenta, en esta parte del autoconocimiento, aquí y ahora, en este momento de mi vida, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis metas? Si en ello está incluido, a lo mejor tener una relación, pues a lo mejor sí también, dame mis momentitos de mirar alrededor y puede ser que surja alguien ahí. Y Pero, con esto terminamos, que nos quedan 10 segundos. ¡ay, qué rápido esto fue el tiempo! Rapidísimo. Recuerda, importante todo lo que revisamos el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles, misma hora.